porque la fiesta del Inti Raymi, por ejemplo, sin necesidad de que nadie organice, ni pida, ni nombre priostes, por sí solas las comunidades, los pueblos, las nacionalidades ya saben, conocen y preparan. Yo creo que ahí no están viniendo a pedir apoyo a la FISI, a decir, ayude para hacer la fiesta. No sé si haya llegado algún documento, algún pedido de alguna unión de algún pueblo a decirle a FISI, por Dios, ayude para hacer la fiesta del Inti Raymi. Vea usted. Lo mismo ocurre con la fiesta del Pauca Raymi. No sé si alguna organización, o los que, aunque decíamos hace rato con el arquitecto, de que, claro, el Pauca Raymi ya se hace con fines comerciales, con fines ya turísticos y todo lo demás, ¿no? Pero igual, ya creo que tienen, desde años atrás ya vienen ejecutando y están ellos manteniendo esa fiesta del Pauca Raymi. Por lo tanto, lo que la FISI no debería estar pidiendo de favor que lo asuman, o vean, hagan priostes, sino más bien la FISI debería ser el ente, el organismo, la institución que promueva. Y la promoción no es pedirle prioste. Yo recuerdo, igual que la compañera que antecedió la palabra, pues yo recuerdo de que no hacíamos así, pues era ya, la promoción era de que las comunidades recuperemos este tipo de fiestas, porque eran fiestas propias de las comunidades. Cuya Raymi, pues es una época en la que es la siembra, ¿no es cierto? La siembra de la semilla, la fertilidad. Por lo tanto, es una fiesta tan importante como el Inti Raymi. Ahora, claro que las 4 fiestas no están llevándose a cabo, se ha perdido. Por ejemplo, el Capa Raymi, creo que Tocabón hace, ¿no? O Huaycopungo, por ahí creo que sabemos hacer el Capa Raymi, que recuperaron ellos. Recuperaron desde la FISI a sí mismo para mantenerle el Capa Raymi allá. El Pauca Raymi acá en Peguchi se mantiene con comisión, no sé quién hace, pero hace. Entonces yo sí más bien pediría de que la FISI promueva la celebración de esta festividad, no por obligación, por exigencia, vean, hagan por Dios, vean por Dios, tienen que hacer, no, sino más bien hay que recordar que son 4 fiestas y que esas fiestas voluntariamente los pueblos de nacionalidades tenemos que recuperar, e ir haciendo desde la vivencia, ¿no? Por ejemplo, ya ir rompiendo esos esquemas de que las fiestas del Inti Raymi, las fiestas de todas las 4 fiestas de las Raymis, a veces estamos haciendo en un cuarto cerrado. Ahí hacemos la ceremonia en un pavimento. Cuando, por ejemplo, ahora es oportuno, compañeros de la FISI, los directivos, por Dios, yo les pido a ustedes les pido, ¿verdad?, que la siembra vaya a ser en el terreno, pues ahí donde hay un espacio, decir, aquí vamos a poner la primera semilla, y no se haga un evento ahí dentro de un aula o dentro de un espacio cerrado y decir, aquí vamos a hacer la chacana y aquí vamos a hacer toda la ceremonia. Así como se hace el Pauca Raymi en un río, en una vertiente, así como se hace el Inti Raymi en Peguchi, en las cascadas, bañando, así mismo tocaría hacer el Cuya Raymi también, pero en la siembra y en la realidad, en el terreno, viendo ahí sembrado con las mujeres, viendo cómo se ha hecho la preparación del suelo, cómo se pone la semilla del maíz, del trigo, del haba, de todas las semillas, y ver cómo se ubica. Ese tipo de recuperación sí me gustaría, sin necesidad de que sean priostes. Por Dios, yo sí les pido de que cuando buscamos ese tipo de cosas, los compañeros ya están en apuros viendo a ver si es que quieren o no quieren los directivos, ¿no es cierto? Yo le pregunto a la compañera, dijo, mi Dios no quiera, la de municipal. Vea, ese tipo de actitudes es no, dentro de nuestra concepción, no da, no, porque para nuestra concepción llegó la fiesta y Inti Raymi, todo el mundo está hasta ahora. Pero entonces, así mismo busquemos ese tipo de recuperación de la fiesta, pero sin imposiciones, sino más bien promover desde la FISI a todas, que todas las organizaciones, más bien a la FISI inviten y digan, vea, participe de esta fiesta acá, así como hacen en el Inti Raymi. Entonces, vea, yo sé, por ejemplo, compañero Chasiguano estaba haciendo el otro día, vea, yo me voy a entregar rama de gallos en Pimampir, de aquí, que alaja, ¿no? Entonces, asimismo, los directivos de la FISI deberíamos estar más bien recibiendo invitaciones de distintos lugares, que la juventud, que las organizaciones comunitarias, que los cabildos, que todos ellos traten de buscar espacios
de recuperación de la que no puede ser tal como estábamos diciendo, ¿no? Con ñustas y tanta cosa, sino más bien una recuperación ancestral de nuestro pueblo, que sea la preparación del suelo, la ubicación de la semilla, la feminidad, ese tipo de espacios y de recuperación deberíamos hacer desde la vez. Hacer un afiche promocional, buscar algunas actividades, a ver qué van a hacer en González. Voluntarios se hacen, ¿verdad? Se hacen algunas, que no lo hagan con toda la solemnidad, pero sí hacemos, ¿no? Entonces, buscar que la municipal, a ver qué día va a ser, cómo vamos a hacer y nosotros estar presentes ahí, pero que sea en el espacio, en el terreno, en donde se siembre ya, porque el Cuyarraime es la siembra, el depósito de la semilla en la madre tierra. ¿Cómo ha sido? Recuperar cómo ha sido la preparación del suelo, que ahora ya se utilizan los tractores, antes eran los arados de yunta, recuperar algunas actividades de esas, quiénes siembran, cómo seleccionan las semillas, hay una cantidad de actividades, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser la ñusta. Entonces, todas esas actividades, más bien, recuperar en cada uno. Y con eso yo, a la municipal, si me dicen, hagamos, yo les he de decir a la municipal, que no hay necesidad de que haya presupuestos grandes y dinero, sino más bien decisión de recuperar esos espacios de la fiesta andina que está desaparecida. La recuperación desde el ámbito de la recuperación deben de trabajar los compañeros directivos. Por favor, eso sí les pido. ¿Qué más podemos hacer ahí? Ya les digo, vea, la selección de semillas, ¿quiénes hacen? Desde ahora, desde la cosecha mismo, ya nuestras mamacitas están seleccionando las mazorcas más gruesas, estas sí, estas no, y los que es para vender, lo que es para la semilla, ya van guardando desde esta época. Eso debemos, las semillas, una selección de semillas, vea, ¿qué será una? No sé, no recuerdo, pero hay gente, Roberto Tocadón creo que tiene, alrededor de 70 semillas de frijol, creo que decía. Es decir, hacer una feria de semillas, un intercambio de semillas, ir a depositar la semilla en la tierra, no sé, yo pienso de esa forma, ¿verdad? Por favor, entonces, por ahí yo recomiendo a ustedes que más bien traten de elaborar un cronograma y promocionar de diferente manera la recuperación del Cuyarraime. Eso nomás, compañeros, muchas gracias. Sugerencias dadas por don Segundito son muy buenas en este tema, pero siempre es importante también de que tengamos la aceptación de cada una de las comunidades, porque es importante para que se vayan empoderando también las comunidades o la unión, o sea, en los pueblos también en esta situación y pueda salir de la mejor manera. O sea, como yo les decía hace rato también, cuando hay voluntad, hace 15 días nos organizamos. La ceremonia específicamente se hace en el día señalado, que es el 21 de septiembre, creo que algunos hasta el 22, hasta el 23 saben hacer también, ¿no? Y sí participamos. Entonces, para no ahondar más, no sé si el compañero que estaba hablando conversó alguna cosa. Como que no tiene el alcance del Inti Raymi, del Paucarraimi, se le debería potenciar, pero revisando la forma como se hace el Cuyarraimi. Por ejemplo, si decimos a la gente que solamente va a haber una ceremonia e incluso se ha descartado las ñustas, eso está mermando la importancia de la fiesta. Yo creo que si se le quiere recuperar y querer trascender nuevamente con el Cuyarraime, se le debe hacer en grande la festividad del Cuyarraime. De pronto con una expoferia agroturístico, por ejemplo, se me viene a la mente. Expoferia agroturístico conjuntamente con la elección de la Cuyarraime. Esos son dos elementos que va a atraer a la gente nuevamente, va a concitar interés, no solamente interés de comunitarios, sino de toda la gente, de visitantes nacionales e internacionales, pero dándole esa connotación, ¿no?, un poco más grande de realce. Yo estoy viendo que a nivel nacional están haciendo elección de ñustas, pero a lo grande, a nivel nacional, con la participación de todas las provincias, eligen las ñustas y todo eso, y les va muy bien, y las ñustas son de pronto auspiciadas por tantas cooperativas que hay. Aquí a lo menos en Ibagué hay tantas cooperativas. Si se le dice a todas las cooperativas participemos todos los pueblos y nacionalidades, se le puede dar un enfoque totalmente diferente y de gran empuje al Cuyarraime. Pero si lo hacemos de esa manera, pero si solamente queremos quedarnos así con un programa mínimo, esto en vez de crecer pueda que vaya poco a poco desapareciendo. Entonces la intención es visibilizar ese Cuyarraime.
con nuevos eventos alusivos a la siembra y todo eso, ¿no? Y qué mejor una expoferia agroturístico. Entonces, no es, son cosas que digo al azar, es para meditar, para reflexionar, nada más. Para que sea la misma magnitud del Inti Raymi, recuerden ustedes, el Inti Raymi estaba desapareciéndose en un momento. Por ejemplo, a San Juan Capilla ya no iba, que es un lugar tradicional y estaba ya perdiéndose. ¿Qué es lo que se hizo de alguna forma aportando con un granito de arena de cualquier instancia que nos encontrábamos? Pues se realizó conversatorios, se realizó foros, se realizó concienciaciones, se hizo paneles. Entonces, de alguna forma, eso ya fue sumándose, y el Inti Raymi nuevamente volvió a tomar importancia. Ahora ya no se baila porque así nomás, o sea, se baila con todo el chungo, con el corazón en la mano se baila, pues no. Entonces yo creo que para este Raymi también sí se debe trabajar en ese sentido. No se puede hacer de una tan grande, pero sí trabajar desde los diferentes espacios, que bueno, Fisi está en este tema, pues por ejemplo armar un conversatorio con las personas que entienden. ¿Qué hacemos si nosotros mismos no estamos tan claros a qué es lo que vamos a celebrar? Tenemos una claridad de que eso es un mes de feminidad, en donde se está seleccionando los granos, en donde de pronto por la Ayana, que dice que es la selección de granos, podemos decir, bueno, ahí vamos a hacer con la ñusta, sin tomar en cuenta de alguna forma el marginamiento que se hace de una mujer a otra mujer también. Entonces son tantas cosas que se debe analizar y sentarse bien, y de esa forma, pues como le decía, con los entendidos, con los antropólogos, o no solamente con profesionales, sino personas líderes de las comunidades, o sea, que conocen. Entonces con ellos organizar este tipo de conversatorios, encuentros, foros, como le decía, pues así sí vamos a ir creciendo. Esa sugerencia no es